de Sevilla. El pasado jueves 22 de febrero, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marchena llevó a cabo la presentación del libro Apuntes que comprenden las noticias más importantes sobre el origen, vicisitudes y cosas más notables de la villa de Marchena de Diego María Villalón y Villalón en 1886. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación del nuevo libro editado por el Ayuntamiento con la colaboración inestimable de la Diputación de Sevilla. En este caso presentamos un nuevo libro sobre los apuntes de Marchena de Diego Villalón, que ha estado realizando y estudiando aquí el compañero Manuel Antonio Ramos. Debo comentar de que ya es el segundo libro que editamos este año. Mes pasado, en febrero, si no me confundo, fue lo de Álvaro Cabeza. Sí, fue febrero. Fue enero, perdón, eso. Yo vivo en marzo ya. Bueno, en enero presentamos el último libro el primer libro de Álvaro Cabezas con nosotros. Ya estamos pendientes de la segunda parte, como anunció hace poco en el Televisión Marchena, sobre el Día de los Tiros de la Guerra Civil, y anunciar también de que vamos en los próximos meses también a presentar un siguiente libro sobre la huella sonora en Marchena en el siglo XVI. Y esperemos poder seguir editando los máximos libros, porque sé que aquí hay varios escritores y documentalistas de que están interesados en presentar y van a colaborar con nosotros próximamente. Así que debo decir que estamos muy contentos del Ayuntamiento de que vayamos avanzando y poco a poco vayamos editando más y más libros sobre la historia de Marchena. El estudio y transcripción de esta nueva edición del libro ha sido realizado por Manuel Antonio Ramos Suárez. Manuel Antonio Ramos es licenciado y doctor en Geografía e Historia del Arte por la Universidad de Sevilla con la tesis doctoral Consecuencias del proceso desamortizado en el patrimonio cultural Marchena 1767-1901, obteniendo la calificación de sobresaliente con elogio por unanimidad. Desde el año 2015 imparte las asignaturas de Historia y Arte Contemporáneo y Teoría e Historia del Arte 1 y 2 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Su línea investigadora se centra especialmente en el estudio del patrimonio cultural de Marchena, abordando todos los campos patrimoniales, incluyendo el patrimonio musical e inmaterial. Manuel Antonio nos vuelve a presentar un estudio biográfico, en este caso de Diego María Villalón y Villalón, y su obra manuscrita, cuidadosamente compuesto a través de numerosa documentación de diferentes archivos. El Archivo Histórico Nacional, el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Archivos Históricos de las Universidades de Santiago de Compostela y de Sevilla, Archivo Municipal de Marchena, el Archivo de Protocolos Notariales de Marchena y los archivos parroquiales de San Juan, San Miguel y San Sebastián de Marchena, así como una gran numerosa bibliografía que componen un aparato crítico muy sugestivo para la historiografía marchenera. Esta colección de fuentes para la historia de Marchena en general y este libro de Villalón en particular forman parte de la bibliografía marchenera indispensable y primer escalón para adentrarnos en el conocimiento de nuestra historia. El autor, Manuel Antonio Ramos, se mostró satisfecho de este nuevo trabajo donde se recoge información ampliada de la historia de Marchena. Durante la presentación quiso realizar una breve biografía sobre el escritor principal, Diego María Villalón y Villalón, e invitó a todos los asistentes a la lectura de este libro que aporta nueva información sobre la historia de nuestro municipio. Estamos de enhorabuena, un nuevo libro más, un nuevo libro que forma parte de esta colección de fuentes para la historia, no para la historia de Marchena. Diego María Villalón nace en noviembre del 38, aparece hasta la fecha en la partida de bautismo a las 11:15 de la noche, en la calle Doctor Diego Sánchez, número 6, que era la casa donde vivía la familia, ¿vale? Y se bautiza pues al día siguiente, siendo su madrina, la abuela paterna, ya digo, algunas referencias de su vida, ¿no? Él nace en Marchena y está en Marchena hasta el año 1843, con toda seguridad. Se traslada a El Ferrol y sigue sus estudios en Santiago de Compostela durante las fechas que tenéis ahí, del 44 al 55. A su padre lo destinan como almirante de marina, creo recordar, a Galicia, y él pues se tiene que ir, es muy pequeño y se va allí. Y estudia allí esos años. A través del archivo de la Universidad de Santiago hemos podido localizar pues sus estudios allí, ¿vale? Después se traslada a la Universidad de Sevilla, su padre lo anima a que se traslade a la Universidad de Sevilla y estudia en Sevilla. Estudia Humanidades y Filosofía durante 6 cursos con calificación de sobresaliente
y allí está estudiando en Sevilla desde el 55 al 61. Con posterioridad, del 62 posiblemente al 82, se establece en Marchena y bueno, ahí estuvo viviendo hasta los últimos días de su vida, desde 1882 pues hasta 1893, que es el año en el que fallece. El libro, realmente el libro es una aportación más a la historia de Marchena. Algunos lo conocen eso habiendo leído pues esos manuscritos, ¿no? Ese manuscrito que ha ido rodando de un sitio para otro, pero ahora es la ocasión de poderlo tener y poderlo trabajar o poderlo acercar a esos amantes de la historia o a esos que no son amantes de la historia, pero les gusta conocer la historia de su pueblo, ¿no? La estructura que sigue es más o menos la misma que Morales Sastre, ¿eh? Él sigue el mismo esquema, pero sí es verdad que de muchísimos capítulos amplía muchísima información. Es curioso, por ejemplo, el convento de San Francisco. No le dejan entrar a Morales Sastre y él sí puede contar algo más del convento, porque Villalón hacía como Morales Sastre, acudía a ver la documentación que existía y recopilaba todos esos datos que podía, ¿no? Entonces, bueno, el libro no lo vamos a contar porque no se trata de contar el libro, se trata de que vosotros lo leáis, ¿verdad? Solamente traigo una hoja curiosa de las últimas hojas que tiene el manuscrito, donde aparecen los nombres de las calles, cómo se llaman como nombres modernos y a la derecha nombres antiguos, cómo se les denominaban algunas de las calles. Seguro que alguno de los abuelos o de gente que está aquí ya con una edad, pues yo recuerdo que a esa calle se le llamaba así, ¿no? O sea que lo veréis ahí reflejado. Pero mi intención es eso, que cojáis el libro, la parte facsímil se puede leer más o menos bien, pero de todas maneras al final del libro está la transcripción que se lee con mucha mayor fluidez.